Todo empezó un martes cualquiera a las 18:47. Me acuerdo de la hora exacta porque estaba viendo el minuto final del partido entre el Betis y el Rayo Vallecano, cuando vi por la ventana al tipo salir de mi casa. Lo primero que pensé fue que era algún vecino despistado, pero no. No solo salió por mi puerta, sino que llevaba puesta una camiseta mía. Mi camiseta de los Ramones, la gris con el cuello deshilachado, la que uso para dormir o cuando estoy resacoso. Lo miré, bajó los escalones rápido, sin mirar atrás, y se metió en un coche que no era suyo. Lo sé porque lo seguí. Sí, sin pensarlo, cogí las llaves del coche, me puse lo primero que pillé, iba en pijama, literalmente, y salí detrás de él. Lo seguí por 4 calles hasta que se metió en un bar de carretera a las afueras, de esos con menú de 10 euros y camarera que fuma mientras sirve cafés. Apagué el coche, me quedé quieto, y de pronto sentí una calma rara. No rabia. No confusión. Solo esa sensación de que acabas de cruzar una línea invisible de la que no hay vuelta atrás. Volví a casa sin entrar al bar. No porque no quisiera, sino porque tenía que entender qué acababa de pasar. Entré despacio, como si mi propia casa ya no fuera mía. En el perchero no estaba mi camiseta. En la cocina, los platos seguían sin lavar. En el salón, el cojín del sofá tenía una marca que no era mía. Y lo más raro de todo, Lucía no estaba. Apareció media hora después. Sudada, con la coleta mal hecha, el sujetador mal abrochado por detrás. Me saludó como si viniera del gimnasio. ¿Qué haces vestido así?, me preguntó al verme con la chaqueta encima del pijama. No respondí. Solo la miré. Me miró. Y ese momento, ese segundo exacto, fue como una confesión muda. Ella lo supo. Yo lo supe. Y los dos decidimos fingir que no había pasado nada. Esa noche dormimos espalda con espalda, cada uno en su propio universo, con una frontera helada en el medio. Pero yo no iba a dejarlo pasar. Ya no. Porque ese cabrón salió de mi casa con mi camiseta. Y eso, amigo mío, es algo que un hombre no puede ignorar. Esa noche, después de que Lucía se duchara y se metiera en la cama como si nada, me quedé en el salón, sentado en la butaca, con la tele encendida sin volumen y una cerveza caliente en la mano que no toqué en toda la hora. No podía dejar de pensar en cómo había salido ese tipo de mi casa, con mis cosas, con mis objetos, como si fueran suyos, caminando con una tranquilidad que me dejó helado. No era un ladrón, no era un desconocido que había entrado a robar. Era alguien que se sentía lo bastante cómodo como para vestirse con mi ropa, y eso implicaba confianza, rutina, presencia constante. Eso implicaba que no era la primera vez. Y lo peor de todo es que yo no tenía ni puta idea de quién era él. Dormí mal. No por tristeza, sino porque la cabeza me daba vueltas con cada detalle que intentaba reconstruir. Al día siguiente, cuando me levanté, Lucía ya se había ido. En la mesa del comedor había una nota escrita con su letra que decía: he dejado comida en la nevera, no te olvides de sacar el cubo de la basura. Una nota estúpida, como si fuéramos compañeros de piso, como si la noche anterior no hubiera pasado nada, como si yo no hubiera visto a un desconocido salir de nuestra casa con mi camiseta. Me senté frente a la nota como un idiota, y me quedé ahí más de 20 minutos mirando las letras, pensando si debía enfrentarla de inmediato o esperar, si debía seguir fingiendo que no pasaba nada o si ya era hora de arrancar esa máscara que llevaba semanas notando en su cara. Fui a trabajar como si fuera un día cualquiera. En la oficina nadie notó nada raro, o al menos nadie dijo nada. Hice mi trabajo, contesté correos, imprimí formularios, me tomé un café con 2 compañeras que solo hablaban de sus hijos y del colegio. Yo asentía, hacía como que escuchaba, pero por dentro estaba muy lejos.
Me sentía como si estuviera moviéndome dentro de una película que ya había visto, con cada paso automatizado, sin ningún tipo de emoción real. Solo quería que pasara el día para volver a casa y encontrar algo, cualquier cosa, que me diera una pista sobre lo que estaba pasando. Llegué antes de que Lucía volviera. No toqué nada, no abrí cajones, no busqué mensajes ni revisé el ordenador. Me senté en el sofá, en el mismo lugar donde había visto la marca en el cojín el día anterior, y me quedé esperando. Quería ver su cara cuando entrara. Quería observarla con calma, sin hablar, solo mirar su cuerpo, sus gestos, su manera de cerrar la puerta, de dejar las llaves, de quitarse el abrigo. Entró a las 7:20. Vestía una camisa blanca que no le había visto antes, con un botón desabrochado de más. Llevaba maquillaje, pero se notaba que se lo había retocado rápido, sin espejo. Me saludó con un beso en la frente, como quien saluda a un enfermo o a un amigo lejano. Se sentó en la mesa, sacó tuppers de la mochila y empezó a poner la cena. No dije nada. Solo la miré. Ella lo notó, porque en un momento se giró y dijo: ¿Qué pasa? Tienes una cara rara. Le respondí que nada, que estaba cansado. Asintió y no insistió. Durante la cena habló de su día. De una madre pesada en el instituto, de una alumna que no entregó un trabajo, de que quizás el sábado podríamos ir al cine. Yo no contesté a nada. Solo masticaba y tragaba. A veces le lanzaba una frase suelta, sin emoción. Ella parecía no notarlo o no querer notarlo. Cuando terminamos, recogió los platos, los lavó rápido y se fue a duchar. Yo me quedé sentado, observando cada rincón del salón, como si fuera una escena del crimen. Esa noche tampoco dormí bien. Pero no por dudas, sino porque ya tenía claro lo que debía hacer. No iba a confrontarla todavía. Quería saber quién era el tipo. Quería ponerle nombre, saber cuánto tiempo llevaba viniendo a mi casa, si tenía coche propio, dónde vivía, si trabajaba con ella, si era más joven que yo. Necesitaba toda esa información antes de decirle una sola palabra. Así que al día siguiente no fui a trabajar. Fingí estar enfermo, mandé un mensaje al grupo de la oficina y me quedé en casa, observando desde la ventana. Sabía que ella salía a las 8:45. Se fue como siempre, sin decir nada más allá de nos vemos por la noche. Yo esperé una hora, me vestí y salí. La seguí en el coche, a buena distancia. No sabía muy bien qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí decía que ese día iba a haber algo que no estaba preparado para soportar. Aparcó a 3 calles del instituto donde trabaja. Me quedé esperando en una calle perpendicular. A los 5 minutos, apareció él. El mismo del martes. Lo reconocí al instante. Alto, moreno, con barba corta. Aparcó su coche justo detrás del de Lucía, bajó, y sin mirar a los lados, caminó hacia la entrada. Ella salió a su encuentro. Se dieron 2 besos, pero uno fue en la boca. Corto, pero en la boca. Después entraron juntos. No sentí rabia en ese momento. Sentí una especie de resignación pesada, como si todo encajara pero de la peor forma posible. Era cierto. Estaba pasando. Lo había visto con mis ojos. Ya no había lugar para dudas ni interpretaciones. Me quedé quieto en el coche, en silencio, con la respiración contenida, mirando la puerta por la que habían entrado como si fuera una puerta de otro mundo. Quise salir corriendo, enfrentarla ahí mismo, gritarle delante de todos. Pero no lo hice. Volví a casa, despacio, sin música, sin pensar. Solo necesitaba procesarlo. Cuando ella volvió por la tarde, me abrazó por detrás mientras yo preparaba una tortilla. Me preguntó qué tal estaba, si me sentía mejor. Le dije que sí. No me giré. Dejé que me abrazara.
Dejé que me mintiera con esa naturalidad que da el hábito. Comimos juntos. Vimos una serie. Nos acostamos. Todo como siempre. Solo que ahora, yo sabía. Y ella todavía creía que no. Pero ya no había vuelta atrás. Porque vi al tipo con mis ojos. Porque vi el beso. Porque él salió de mi casa con mi ropa. Y porque cuando te pisan en tu propia casa, ya no puedes seguir actuando como si todo estuviera bien. Porque ahora, la pregunta no era si me engañaba. Era cuándo y cómo iba a devolvérselo. Pasaron 2 días en los que me comporté como si nada hubiera ocurrido, pero por dentro todo hervía. Me levantaba antes que ella, hacía café, ponía las tazas, le preguntaba si quería tostadas o galletas, y todo lo hacía con una calma que me sorprendía a mí mismo. Creo que era una forma de prepararme, de afilar el momento en que todo iba a estallar. No había duda, solo un reloj interno marcando el momento exacto en que le diría lo que sabía. Y no iba a ser en un restaurante ni en un coche ni con medias palabras. Iba a ser en casa, donde ella había traído a ese tipo. Tenía que ser ahí. El viernes por la tarde, mientras ella se duchaba, fui al trastero y cogí la caja de herramientas. No porque pensara hacerle daño, ni mucho menos, sino porque dentro guardaba una cámara vieja que me había regalado mi padre, una de esas compactas pequeñas que graban video sin mucho ruido. Me aseguré de que funcionara, la dejé cargando y la escondí en la estantería del pasillo, apuntando al salón. No sabía si él volvería, pero si lo hacía, esta vez quedaría grabado. No por venganza inmediata, sino porque necesitaba pruebas. Quería que la verdad tuviera forma física, algo que no pudiera negarse, algo que no dependiera solo de mi palabra. Esa noche salimos a cenar porque ella insistió. Propuso una pizzería nueva en Triana, dijo que le apetecía despejarse. Acepté, aunque no tenía hambre. Mientras hablábamos de banalidades, la miraba y me costaba reconocer a la misma mujer que una semana antes me sonreía en pijama los domingos. Se reía, hacía comentarios sobre la gente de otras mesas, incluso me cogió la mano un par de veces. Parecía tranquila, como si dentro de su cabeza todo siguiera igual. Pero yo ya no estaba ahí. Contestaba con monosílabos, asentía, y cada vez que ella sonreía, mi mente solo veía el beso con el otro hombre frente al instituto. No podía dejar de pensar en cómo habría sido el primero, cuando empezó, qué palabras usó, si fue ella quien dio el paso. Al llegar a casa, Lucía se cambió, se sentó en el sofá y encendió la tele. Yo me quedé de pie, frente a ella, sin saber por dónde empezar. Estuve así varios minutos hasta que lo dije. Sé que me estás engañando. Lo solté sin levantar la voz, sin gritar, como quien da un dato. Ella me miró con una cara que no olvidaré nunca, una mezcla de susto y cálculo, como si estuviera midiendo la gravedad de la situación antes de decidir qué cara poner. Intentó reírse. ¿Qué dices, Álvaro? No digas tonterías. No contesté. Me acerqué, me quedé frente a ella, y lo repetí más despacio. Te he visto. Sé quién es. Ahí se le fue el color de la cara. No se desmayó ni lloró, simplemente bajó la mirada. No preguntó de qué hablas ni quién. Nada. Ese silencio confirmó todo. Cuando volvió a hablar, su voz era baja y temblorosa. No sabes lo que estás diciendo. Le respondí que sí lo sabía, que lo había visto con mis ojos. Que vi al hombre salir de casa, que lo seguí, que los vi besarse frente a su trabajo. Entonces se levantó, empezó a caminar de un lado a otro del salón, con las manos en la cabeza, sin mirarme. No es lo que piensas, dijo. Esa frase me provocó una risa seca que me salió sin querer. ¿Y qué es, entonces, un proyecto de instituto? Ella se giró y me miró con rabia. No tienes derecho a espiarme, Álvaro. No puedes seguirme,
No puedes entrar en mi vida como si fueras mi padre. Esas palabras me encendieron. ¿Tu vida? Estamos casados, Lucía. Llevamos 10 años compartiendo todo y ahora resulta que tu vida es algo separado de la mía. Ella no contestó. Caminó hacia el pasillo, entró en la habitación y empezó a meter cosas en una bolsa. No voy a discutir contigo si vas a tratarme como a una criminal. Me quedé apoyado en el marco de la puerta mirándola. No eres una criminal, pero has mentido durante meses. Ella se giró, con los ojos húmedos, pero no por pena, sino por furia contenida. Tú no sabes lo que es vivir al lado de alguien que se ha convertido en un mueble. Eres bueno, sí, trabajador, sí, pero no estás. Llevas años sin estar. Esa excusa me dolió más que el engaño. No porque no fuera cierta en parte, sino porque era la típica salida fácil para justificar lo injustificable. Así que me engañas porque soy aburrido, ¿no? Muy práctico. Ella tiró la bolsa al suelo y me gritó que no era por eso, que no había sido planeado, que solo había pasado. Dijo que necesitaba sentirse viva, que conmigo se sentía invisible. ¿Y te hacía sentir viva en mi casa, con mi ropa, en mi sofá? No respondió. Se derrumbó en la cama, se tapó la cara y empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de culpa, eran de impotencia. De saberse acorralada. No la consolé. No me acerqué. Me quedé de pie, observando cómo respiraba entre sollozos, hasta que se calmó. Cuando levantó la mirada, lo único que dijo fue, no fue importante. Y esa frase fue peor que todas las anteriores. No sé si lo dijo por minimizarlo o porque realmente lo creía, pero fue como si confirmara que el engaño era algo tan trivial que ni siquiera merecía una explicación detallada. Le dije que se fuera, que no quería verla esa noche. Ella cogió su chaqueta, salió sin decir adiós y cerró la puerta con cuidado, como si aún tuviera miedo de hacer ruido. Cuando me quedé solo, el silencio me resultó insoportable. No podía quedarme quieto. Fui al pasillo y apagué la cámara que había dejado encendida. No grabó nada esa noche, pero sabía que lo haría pronto. Limpié el salón, quité el mantel, ordené los cojines, todo en silencio. No lloré, no grité, solo sentía una presión en el pecho que no sabía cómo aliviar. Dormí en el sofá, con la luz encendida, por miedo a cerrar los ojos y verla entrar. Al día siguiente no volvió. Tampoco el domingo. Me escribió un mensaje el lunes diciendo que necesitaba tiempo, que estaba en casa de una amiga. No respondí. No quería explicaciones por escrito. Quería verla, quería mirarla a la cara y obligarla a decirlo todo, sin rodeos, sin pausas. Quería que me dijera desde cuándo, dónde, cuántas veces, y qué sintió después. No por morbo, sino porque necesitaba cerrar el círculo de la duda. Esa noche volvió. Entró con el mismo abrigo de siempre, sin maquillaje, con el pelo suelto. Me miró, se sentó en el sofá, y habló antes de que yo dijera nada. No sé qué quieres que diga. No fue una relación. Fue algo que pasó. No quiero seguir con él. No quiero separarme. Le pregunté si lo amaba. Negó con la cabeza. No lo amo, ni siquiera me gusta tanto. Fue una tontería. Una tontería que te metiste en la cama conmigo después, le respondí. No dijo nada. Miró al suelo. Le pregunté si pensaba que yo iba a olvidar todo eso, que íbamos a seguir como si nada. No lo sé, contestó, pero no quiero perderlo todo. Me quedé callado, pero dentro de mí ya estaba decidido. Ella había cruzado una línea, y si quería mantener la calma y el respeto, tendría que pagar algo. No con dinero ni con golpes ni con insultos, sino con la misma sensación que me había dejado a mí, la de perder el control de su propia vida. Esa noche dormimos bajo el mismo techo,
pero en habitaciones distintas. No hablamos. No nos tocamos. No cruzamos una sola mirada. Pero algo en el aire era distinto. Ella sabía que la calma no era perdón. Era el principio de algo que no iba a gustarle nada. Porque la próxima vez que cruzara esa puerta ya no sería para hablar. Sería para enfrentarse a lo que venía después. Y yo ya sabía exactamente cómo iba a hacerlo. La mañana siguiente a su regreso fue igual de silenciosa que la noche anterior. Yo me levanté primero, como siempre, pero esta vez no hice café, no preparé tostadas, no dejé nada listo en la mesa. Simplemente me vestí, me lavé los dientes y salí de casa sin mirarla. Ella seguía en la cama, despierta, con los ojos abiertos mirando al techo, fingiendo que no me oía. Fui a trabajar como si nada, sin contarle a nadie lo que estaba pasando, pero con una idea fija en la cabeza. Ya no se trataba de dolor, ni de tristeza. Ahora se trataba de recuperar el control. No podía seguir caminando por esa casa como si fuera un invitado, ni podía tolerar que ella hubiera decidido unilateralmente que todo lo que habíamos construido juntos podía pisotearse sin consecuencias. Así que empecé a planear cómo devolverle la jugada, pero no de forma impulsiva. No iba a romper cosas ni a gritar en mitad de la calle ni a hacer escenas. Lo mío sería más frío, más certero y más doloroso porque iba a afectar justo en lo que ella más valoraba, su imagen, su reputación, su entorno seguro. Lo primero que hice fue revisar todas nuestras cuentas conjuntas. Aunque desde hace tiempo yo manejaba solo una parte del dinero, todavía tenía acceso a la cuenta principal donde ella ingresaba su sueldo. Pedí un extracto completo de los últimos 6 meses y me lo llevé impreso a casa. No para reclamarle nada todavía, sino para saber exactamente cómo se movía. Descubrí cosas que no esperaba, comidas duplicadas en días laborales, gastos en tiendas que ella nunca mencionaba, cargos de taxis en horarios en los que supuestamente estaba trabajando. Todo encajaba, pero necesitaba más. Así que empecé a juntar pruebas, no para una denuncia, sino para algo más efectivo, la verdad completa empaquetada en una sola entrega, sin explicaciones, sin dramatismos. Cada recibo, cada extracto, cada gasto extraño, todo iba directo a una carpeta que guardé en un cajón de mi oficina en el trabajo, lejos de su alcance. Durante esa semana seguí con la rutina de siempre, pero cada noche, cuando ella se iba a duchar o salía a comprar algo, aprovechaba para revisar la cámara que había instalado en el pasillo. La revisaba en silencio, sin saber si quería que apareciera algo o si prefería que no se repitiera lo del otro día. Pasaron 5 días sin nada. Hasta el viernes. Esa tarde llegué a casa antes de ella, revisé la grabación y ahí estaba. El tipo había vuelto. Entró a las 14:22 y se fue a las 15:37. No llevaba mi camiseta esta vez, pero sí una bolsa de deporte, como si estuviera en su casa. Lo peor no fue verlo entrar. Lo peor fue ver que Lucía ya estaba ahí, que lo recibió con un beso largo, que rieron, que se sentaron juntos en el sofá, que pusieron música en el móvil. Estuvieron ahí, en mi salón, durante más de 1 hora. A las 15:36 ella lo acompañó hasta la puerta, lo besó otra vez y volvió al sofá como si nada. Guardé ese video. No hice nada más esa noche. No le dije nada cuando volvió. No hice comentarios, no lancé indirectas. La traté como si fuera una desconocida que había alquilado una habitación en mi casa. Ella también notó la frialdad, porque a diferencia de los días anteriores, esa noche intentó hablarme. Me preguntó si quería que hiciéramos algo juntos el fin de semana. Le dije que no. Me preguntó si estaba bien. Le dije que perfectamente. Me preguntó si podíamos hablar en serio, que esto no podía seguir así, que si iba a estar castigándola con el silencio toda la vida. Le respondí que no estaba castigando a nadie, solo observando. Eso la puso nerviosa.
Se levantó, caminó por el salón, se acercó a mí, me miró fijo y dijo algo que me costó procesar en el momento: si esto va a ser una guerra, no quiero quedarme. Le contesté sin levantar la voz. No es una guerra. Es un ajuste. El sábado por la mañana, mientras ella aún dormía, llamé a su hermana mayor. No somos muy cercanos, pero siempre tuvimos buena relación. Le dije que quería hablar con ella a solas, que era urgente. Aceptó. Nos encontramos en un bar del centro y le mostré el video. No dije nada, solo le puse el móvil delante y dejé que lo viera. Cuando terminó, me miró sin saber qué decir. Le pedí que no hablara con Lucía aún. Que solo necesitaba que supiera lo que estaba pasando. Quería que su familia supiera quién era de verdad. Que no pudieran decir después que me lo inventé, que exageré, que fue una crisis matrimonial sin importancia. Ella sintió, me dijo que no se lo esperaba, que sentía vergüenza ajena, y que haría lo posible por mantenerse al margen, pero que agradecía que se lo hubiera contado. Ese fue el primer paso. El segundo fue aún más directo. El lunes por la tarde imprimí todas las capturas de pantalla, los movimientos bancarios y el resumen del video. Hice 4 copias y las metí en sobres. Uno lo guardé para mí, otro lo dejé en casa, y los otros 2 los envié. Uno a su madre y otro al instituto donde trabaja. No lo hice por venganza barata, sino porque sabía que para Lucía, su imagen profesional lo era todo. Siempre hablaba del respeto de los compañeros, de lo querida que era por sus alumnos, de lo profesional que era su ambiente. Quería ver cómo reaccionaba cuando esa máscara se resquebrajara. El jueves siguiente llegó el golpe. Su madre la llamó llorando. Le preguntó si era cierto lo que había visto. Lucía se encerró en el baño durante 1 hora. Cuando salió, no me dijo una palabra. Solo me miró con odio. No dijo cómo te atreves, no dijo te has pasado, solo dijo ya te estás vengando, ¿no? Le respondí que no. Que me estaba asegurando de que todos supieran a quién tenían enfrente. Esa noche, el teléfono no dejó de sonar. Amigos, colegas, incluso una compañera suya del instituto, que le dijo que debía tomarse un par de días porque el rumor ya estaba en boca de todos. No hizo falta que nadie confirmara nada. El video era claro. El desprecio de ella por nuestra vida, también. El viernes, después de cenar en silencio, me dijo que se iría de casa unos días. Que necesitaba espacio. Le contesté que no hacía falta que volviera. ¿Y qué vas a hacer, quedarte solo aquí?, preguntó. Le dije que ya me había acostumbrado. Recogió sus cosas en silencio y se fue. Cerró la puerta sin mirar atrás. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me serví una copa y no sentí culpa. No me sentí mal por haberla expuesto, por haberle devuelto una parte mínima del dolor que ella había metido en mi casa. Ahora ya no tenía que espiarla ni adivinar nada. Ya no había nada que ocultar. Ella sabía que yo lo sabía, y el resto también. Y eso era exactamente lo que buscaba. Pasaron 5 días sin noticias de ella. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un correo. Nada. Como si no hubiera existido nunca en esta casa. El primer día fue raro, porque a pesar de todo, estaba acostumbrado a su rutina, a sus pasos, a su voz por las mañanas o sus quejas por la cena. Pero después del segundo día, empecé a disfrutar el silencio. Me levantaba, iba a trabajar, volvía, y me preparaba lo que quería comer, sin tener que pensar en compartir nada. No tenía que fingir interés por sus historias del instituto, no tenía que aguantar las miradas esquivas ni las excusas sin sentido. Por fin, todo estaba claro. Ella se había ido porque no podía soportar las consecuencias de sus actos. Y eso, de alguna forma, me dejaba en paz. Pero también sabía que no había terminado.
que en algún momento volvería a buscar una salida cómoda. No por amor ni por arrepentimiento, sino por necesidad. El sexto día por la tarde me mandó un mensaje. Solo decía ¿podemos hablar? Le respondí que sí, pero que fuera en casa y a una hora concreta, viernes a las 20. Quería que fuera ordenado, claro, y que se cerrara todo sin rodeos. Quería que diera la cara donde lo había arruinado todo. A las 8 en punto estaba sentada en el sofá. Llegó puntual, peinada, con la cara limpia y sin maquillaje, como si quisiera presentarse sin adornos. No le ofrecí nada de beber ni de comer. Me senté frente a ella con una libreta en la mano, donde tenía apuntadas las cosas que quería decir. No porque necesitara leerlas, sino porque quería dejarle claro que no iba a permitir que desviara la conversación. Ella fue la primera en hablar. Dijo que no sabía por dónde empezar. Le contesté que empezara por decir la verdad. Toda. No lo que le convenía. Lo pensó unos segundos y empezó a hablar, sin pausas largas, sin lágrimas, sin dramatismos. Dijo que llevaba meses sintiéndose fuera de sí misma, que había empezado a hablar con ese tipo del trabajo por mensajes, que al principio era algo ligero, un juego, y que no pensó que se iba a convertir en otra cosa. Que la primera vez que pasó algo fue en su coche, después de una salida con compañeros, y que a partir de ahí empezaron a verse de forma más constante. Dijo que venía a casa porque sabía que yo no estaba, que nunca pensó que yo me daría cuenta, y que lo había hecho porque se sentía sola. ¿Sola?, pregunté. ¿Tienes a alguien todos los días contigo, compartes cama, mesa, casa, y aún así dices que estaba sola? Me miró y no respondió. Bajó la mirada, como si con eso bastara. Le pregunté si estaba enamorada de él. Me dijo que no. Le pregunté si seguían viéndose. Dijo que no desde el escándalo del video. O sea que si no lo hubieras perdido todo, ¿seguirías con él?, le dije. Ella negó con la cabeza, pero no convenció a nadie, ni siquiera a sí misma. Entonces le pregunté si pensaba que aún podíamos arreglar esto. Me miró con los ojos muy abiertos, como sorprendida de que la pregunta viniera de mí. Dijo que no lo sabía, que había pensado en eso desde que se fue, que no quería divorciarse todavía, que necesitaba tiempo para pensar. Ahí fue donde empecé a notar el miedo en su voz. No era tristeza. Era miedo a lo que vendría. A la pérdida real. A no tener a dónde volver. Le pregunté si quería quedarse con la casa. No supo qué decir. Le expliqué que yo ya había hablado con un abogado, que teníamos bienes compartidos y que, aunque ella había cometido una infidelidad demostrada, yo no iba a utilizar eso para quitarle nada. Pero que tampoco iba a quedarme inmóvil mientras ella decidía si quería volver o no. Le dije que lo único que quería era cerrar todo legalmente y seguir con mi vida. No quería convivir más, no quería intentarlo más, no quería analizar dónde fallamos ni buscar motivos. Lo que yo quería era que todo terminara. Le pedí que firmáramos los papeles cuanto antes. Ella se quedó callada, me miró como si no entendiera lo que le estaba pidiendo, y solo preguntó, ¿ya no me quieres? No respondí con un sí o un no. Le dije que ese no era el tema. Que el amor no justificaba lo que había hecho. Que el amor no es un crédito que se gasta en otras personas y luego se devuelve a plazos. Que el daño estaba hecho, que lo aceptaba, pero que no iba a vivir el resto de mi vida con alguien que pudo traicionar así, con esa frialdad, en mi propia casa. Le dije que podíamos hacerlo bien, sin insultos, sin juicios, sin hacernos daño extra. Solo firmar y dividir lo necesario. Ella asintió, pero sin convicción. Dijo que necesitaba unos días para pensarlo. Le dije que no había nada que pensar. ¿Qué te vas a plantear? ¿Volver y fingir? ¿Volver para que todos finjamos que no pasó nada? No contestó. Dijo que hablaría con su abogado y se levantaría.
Antes de salir preguntó si podía pasar en unos días a buscar algunas cosas. Le dije que cuando quisiera, que me avisara antes y que vendría yo a abrirle. No la acompañé a la puerta. No la miré al salir. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara. Al día siguiente me escribió para decirme que aceptaba, que lo mejor era terminar de forma civilizada. Me pidió que no mandara más videos ni papeles a nadie. Le respondí que no tenía intención de seguir haciendo nada. Lo que tenía que saberse ya se sabía. Yo no necesitaba más. No quería arruinarle la vida. Solo quería que saliera de la mía. Empecé a recoger sus cosas por la casa. La ropa, los libros, sus tazas, sus fotos. Todo en cajas, ordenado, sin rabia. No rompí nada, no tiré nada. Simplemente empaqué su existencia en mi vida y la dejé lista para que viniera a buscarla. El domingo por la mañana mandó a su hermana a recogerlo todo. No vino ella. No sé si por vergüenza o por evitar otra conversación, pero no me molestó. Ver a su hermana con cara seria y sin decir más que un gracias al terminar fue suficiente. Cuando cerré la puerta, me senté en el sofá vacío y me di cuenta de que ya no sentía peso. Ni odio, ni rabia, ni tristeza. Solo una calma rara. No sé si eso era alivio o resignación, pero era lo que necesitaba. La historia estaba cerrada. Ya no había nada más que decir. Una semana después de que se llevaran sus cosas, me desperté un sábado sin la alarma del móvil, sin un plan en mente, sin la voz de nadie reclamando café, sin mensajes de buenos días, sin ropa ajena en el perchero, sin ruido en el baño. Me levanté sin prisa, me hice un desayuno decente por primera vez en mucho tiempo, sin el apuro de la rutina, sin tener que compartir cucharas ni turnos frente al espejo. Encendí la radio por costumbre, pero la apagué al rato. Prefería el silencio, no porque estuviera triste, sino porque por fin sentía que la casa volvía a ser mía. No había vuelto a revisar el video, ni las capturas, ni nada de lo que había reunido. Todo estaba guardado en una carpeta con su nombre, dentro de un cajón cerrado con llave en el escritorio. No pensaba tirarlo, pero tampoco sentía la necesidad de tocarlo. No era rencor, era un punto final claro que no necesitaba más revisiones. Los primeros días solo trabajaba, comía y dormía. A veces hablaba con mis compañeros de oficina más de lo normal, como si el cuerpo necesitara compensar el vacío de la convivencia anterior. Me sorprendía lo fácil que era adaptarse a una vida sin explicaciones, sin depender de nadie, sin tener que dar cuentas de con quién hablas o por qué llegas a casa más tarde de lo habitual. El domingo por la tarde, después de ordenar el trastero, me encontré con un álbum viejo. No lo abrí. Lo guardé en una caja junto con otras cosas que no quería ver y las subí a lo más alto del armario. Algunas memorias solo sirven para hacer ruido cuando todo ya está dicho. No las negaba, no me arrepentía de haber vivido lo que viví, pero no pensaba quedarme atascado en esa etapa. El pasado era un lugar para consultar, no para habitar. Una tarde de martes, saliendo del trabajo, me crucé con el tipo. Fue en la estación de tren, mientras esperaba el cercanías que me llevaba a casa. Estaba al otro lado del andén, solo, mirando su móvil, con una mochila al hombro. Lo reconocí al instante. Me bastó medio segundo para saber que era él. Dudé en acercarme. Dudé en decirle algo, en mirarlo de frente, en soltarle alguna frase hiriente. Pero no hice nada. Solo lo observé desde mi lado del andén, sin moverme. Cuando llegó su tren, subió sin mirar alrededor. Y yo sentí que ni siquiera valía la pena dedicarle una palabra. Ya no era parte de la historia. Fue un extra en una película que había terminado. Me volví a casa con la sensación de haber cerrado otro capítulo sin decir una sola palabra. Con el paso de las semanas, la rutina empezó a cambiar. Me inscribí en un gimnasio,
volví a cocinar platos que hacía años no preparaba, empecé a salir con antiguos amigos a los que había dejado de ver por esa costumbre de pareja que va encerrándote en una burbuja sin darte cuenta. Algunos ya sabían lo que había pasado, otros me lo preguntaban directamente. Nunca entré en detalles, solo decía que el matrimonio había terminado, que fue por algo serio, y que ya no había vuelta atrás. Nadie insistía. Tal vez por respeto, tal vez porque el tono de mi voz dejaba claro que no estaba buscando consuelo ni consejos. Solo necesitaba que me hablaran de otras cosas, de fútbol, de trabajo, de cualquier tema que no incluyera la palabra nosotros. Un sábado por la noche, mientras cenaba en un bar con uno de esos amigos, me preguntó si pensaba volver a confiar en alguien. No supe qué responder. No porque me doliera la pregunta, sino porque no me lo había planteado todavía. No estaba cerrado al futuro, pero tampoco tenía prisa por llenarlo con otra persona. Me sentía bien solo, algo que muchos no entienden. Cuando se lo dije, se rió y me dijo que ya se me pasaría, que todos decimos lo mismo al principio. Yo no discutí. Sabía que para algunos la soledad es sinónimo de fracaso, pero para mí ahora era sinónimo de paz. No quería a nadie más en casa por compromiso, por evitar la tristeza o por presión social. Si alguien aparecía en mi vida, tendría que ser por otra razón. Y si no aparecía, tampoco pasaba nada. Una tarde de abril recibí un sobre de su abogado con el acuerdo de divorcio ya revisado. Todo estaba en orden. No pedían nada más allá de lo justo, no había reclamos extraños ni intentos de negociación emocional. Firmé sin pestañear. Envié los papeles de vuelta y anoté la fecha de la cita en el juzgado para ratificarlo todo. Ese día llegó rápido. Nos vimos en el pasillo del juzgado, con nuestros abogados sentados en bancos distintos. Ella me saludó con un gesto de cabeza. Iba vestida como si fuera a una entrevista, con el rostro serio pero sin lágrimas. Firmamos, ratificamos, y en menos de 15 minutos ya no éramos nada en papel. Al salir me pidió si podíamos hablar un minuto a solas. Accedí. Nos apartamos unos metros, y ahí, sin rodeos, me dijo que esperaba que un día pudiera perdonarla. Le respondí que eso no dependía de ella, que el perdón no era una meta, ni un favor. Le deseé que le fuera bien, que hiciera algo útil con lo que había aprendido. No hubo abrazo. No hubo despedida larga. Solo un cruce de miradas y dos personas caminando en direcciones contrarias. Esa noche no lo celebré ni lo lloré. Simplemente cené solo, abrí una cerveza y vi una película que me gustaba desde siempre. No me sentía victorioso, pero tampoco derrotado. Me sentía completo, como alguien que había pasado por una tormenta larga, y que ahora caminaba por una calle donde ya no llovía. Había aprendido a escuchar el silencio sin tener que rellenarlo con excusas ni con gestos vacíos. Había comprendido que las relaciones no fracasan de un día para otro, que muchas veces el verdadero final empieza mucho antes de la primera traición. Había entendido que vivir en pareja no garantiza compañía, que a veces lo más solo que uno puede estar es compartiendo cama con la persona equivocada. A partir de entonces, empecé a escribir algunas cosas. No para publicar nada ni para hacer terapia, sino porque escribir era mi forma de vaciar la cabeza. Anotaba lo que sentía, lo que pensaba, lo que no quería olvidar. Hablaba de mí, no de ella. De lo que permití, de lo que ignoré, de lo que toleré por miedo a empezar de cero. Me servía para poner en orden ideas que antes solo eran ruido. No buscaba culpables en cada línea, sino respuestas. Y a veces, lo único que uno necesita para seguir adelante no es justicia, ni explicaciones, ni venganza. Solo es saber que ya no estás en el mismo sitio. Hoy hace 2 meses desde que firmamos. No he vuelto a saber de ella. No me interesa. No me afecta. Vivo tranquilo. Sigo solo, pero bien.
No necesito demostrarle a nadie que estoy mejor, ni subir fotos a ninguna red para aparentar felicidad. Lo único que hago es vivir a mi ritmo, con mis reglas, y con la certeza de que la próxima vez, si llega, no regalaré confianza tan fácilmente. Y eso, aunque duela al principio, es también una forma de quererse.